Bienvenidos a este nuevo proyecto Atlas Papá y la Liga MX. Es nuestro primer video y vamos a arrancar con broche de oro. Yo soy Pepe. Yo soy Vladi. Juntos somos dos hermanos chilangos que queremos posicionar al Atlas como el quinto grande de la Liga MX. El día de hoy, cuéntales qué vamos a hacer. Top 5 de cosas que hizo bien el Atlas, pero salieron muy mal. Contrataciones exitosas que nos ilusionaron mucho y que terminaron fatal. Procesos que fracasaron, pero prometían muchísimo. Es más, no te spoileamos más. Disfruta con nosotros este top 5. En el número 5 no fue tan difícil llegar a esta parte. Nos remontamos al año 2019. Rafa Márquez venía de retirarse con la selección mexicana en el Mundial de Rusia. Claro, de retirarse en clubes con el Atlas. Se retiró con el Atlas y en ese tiempo los dueños era TV Azteca. Decidieron poner como director deportivo a Rafa Márquez. Cosa que decíamos, está chingón porque, a ver, Rafa, pues lo que dicen ahorita, ¿no? No, o sea, aparte tenía toda la experiencia, conocemos la experiencia de Rafa Márquez, ¿no? Jugó en los mejores equipos. Pero decían lo mismo, Sí. de tiene un chingo de contactos, o Claro. sea, como que puede ayudarnos a hacer la revolución que esperábamos. Hacía sentido, la verdad es que hacía sentido. Sí, no estaba tan jalado. El tema aquí es que Rafa venía venía de retirarse, hizo un mundial, pues muy buen mundial Tuvo con buen México mundial, en el ¿no? 18. Tuvo buen mundial. Jugó titular contra Brasil el último juego, Ajá. fundamental en el partido contra Alemania. Ay, cabrón, salió un pinche cucaracho. A ver, O sea, ahí el... fue capitán por quinta vez en mundiales, Sí, ¿no? puedes morir, ¿eh? Llega Rafa, sin tener la experiencia como directivo en ese tiempo. Claro. De hecho, fue en el 2018-2019. Ujú. Los dueños eran TV Azteca. Veníamos de un torneo desastroso donde pues el profe Cruz no lo terminó. Llega Gerardo Espinosa. Ujú. Se le da la confianza al técnico mexicano, que para mí yo creo que estuvo bien. Y empieza a hacer la magia de refuerzos, ¿no? Se vendió a Caraglio, que era el mejor jugador que teníamos en ese tiempo. Se va al Cruz Sí, Azul. lo recuerdo. Se lo lleva Peláez con Cruz Azul, la rompe luego. Sí. Y llega Rafa con varias propuestas. ¿Te acuerdas de cuáles fueron y por qué estaban en este top? O sea, me acuerdo que trajo a Nico Pareja, ¿no? Esa es la más cabrona. O sea, creo que fue la más sonada, porque era un refuerzo que parecía que también hacía muchísimo sentido. Venía Central. del Sevilla, ¿verdad? Sí, del Sevilla. Central, pero, Nico central Pareja. español, con muchísima trayectoria en el fútbol europeo. Que te digo algo, en ese Que tiempo... también llega ya grande, ¿no? Sí, O sea, llega llega grande, de 36 años. pero en ese tiempo, tú checabas las cartas del FIFA en el Ultimate Team, tú Ujú. podías más o menos decir qué equipo tiene mejores jugadores según la valoración del juego. Claro. Y Nico Pareja era top 3 de las cartas de Liga MX. O sea, estaba Sí, sí, Guiñac, estaba Nico Pareja, no recuerdo quién era el otro, no sé si Rodolfo Pizarro, quién más, pero era, o de los extranjeros, Edu Vargas. En teoría, Ajá. Nico Pareja hacía mucho sentido y era el más experimentado. Sí, pero también recordemos que llegó, se lesionó, y su primer partido fue aquel desastroso 3-0 Es que a ver, con Chivas, ojo, ¿no? llega en septiembre del 18, Ajá, llega lesionado, sí. no juega. O sea, Nico Pareja debuta hasta febrero del 19, Ujú. como tú dices, en el desastroso clásico tapatío que nos ganan las Chivas 3-0, Sí. hat-trick de Alexis Vega por errores de Nico Pareja. Todos errores de Nico Pareja, ¿no? O sea, donde se vio lento, o no demostró su trayectoria, su categoría, vaya. Entre esos refuerzos también llega Ángelo Enríquez, También, ex-Manchester United. era del Manchester United. Ángelo Enríquez, ¿te acuerdas? En su momento la rompió en Sudamérica y se lo llevan para hacerle competencia al Chícharo. No termina entrando Sí, al sí, plantel, sí. No cuajó, pero- jamás cuajó y nunca debutó en el pero United. fue escauteado por el United, que, Sí. a ver, escautean bien, güey. Esa vez, o sea, Ángelo Enríquez venía a suplir a Caraglio. Ajá. ¿Y qué pasa? Ángelo, creo que mete nada más un mísero gol. Y era un jugador que lloraba, salía llorando de los entrenamientos. Nunca se terminó adaptando a lo que es Atlas, ¿no? Aparte se le exigía mucho, se le puteó demasiado. Ángelo, pero Ah. pues también no hizo mucho, ¿no? Pues un gol, Pues sí, Ajá. o sea, pero llegó a llorar. no le fue bien, no le fue bien. Nada bien. No. Las consecuencias de este mercado de fichajes tan deleznable terminó con el Atlas siendo último lugar general. Sí, Corren a Gerardo Espinosa, recién empezó el torneo. De hecho, Atlas no metía Sí. gol en los primeros juegos. ¿Quién llega a suplir a Gerardo Espinosa? Guillermo Hoyos. Llega Memo Hoyos, que actualmente es DT del Inter de Miami. Y bueno, a no hacer nada, o sea, no salvar el descague que se hizo, Atlas fue último lugar general. Se sufrió demasiado. Como dato, en ese torneo, creo que la primera victoria del Atlas, la victoria más icónica de ese torneo es en octubre del 18, cuando el VAR llega a la Liga MX. ah, sí.
Y el primer partido con VAR en México es Atlas-Veracruz y lo gana el Atlas 4-3. Creo que es el mejor partido de viernes botanero. Claro, que el Atlas no metía goles. No había metido gol en todo el torneo. Se había metido, o sea, porque ese ¿Sí? es hasta octubre. Ajá. Pero no llevábamos, o no sea, llevamos muy muchos, pocos goles. Muchos y lo gana el Atlas. Metimos 4 y nos marcaron penal del VAR. El VAR, el primer uso de Sí, VAR fue el debut fue a del favor VAR. del Atlas, fue un Sí, sí, penal. Es como el dato mágico de esa catástrofe, de esa época catastrófica. Ajá. Número 5, Rafa Márquez, director deportivo del Atlas. Número 4, es la segunda parte de un evento que va a estar en este top. La era de los Gustavos, parte 2. Es la era cuando llega el técnico Gustavo Costas a los rojinegros del Atlas. El Mourinho sudamericano. Exacto, es un técnico que... A ver, vamos a dar contexto. El Atlas venía de un fracasotote después del torneo donde contrató a Gustavo Matosas. Ajá. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero llega Gustavo Costas, un técnico que venía de ser campeón en casi todos los países de Sudamérica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ganó... Había venía de ganado ganar cosas en Colombia, venía de ganar con el Independiente de Santa Fe, ganó en Ecuador también la liga, Ujú. ganó no sé si en Paraguay. O sea, queda claro que tenía un muy Tenía buen 4 currículum. títulos sudamericanos, entonces decían, creo que el Audax en Perú también había ganado, y decían, este güey es el que puede romper la malaria de los rojinegros del Atlas. Además, siempre dirigía con un rosario en mano. No solo eso, hubo 2 fichajes muy importantes en este mercado. Menciónalos, por favor. Trajeron a Rafa Márquez. Fue el regreso de Rafa Márquez, que ya vino para Es terminar una su carrera. telaraña, cabrón. Ah, sí, es cierto. Nos metimos una telaraña. A ver. Sí, ahí igual la tiene en el pelo. Iván la tiene en el pelo. A ver, déjate la quito. No pares, ¿eh? No pares. No pares. Vamos. El otro fue el Cacharévalo, de seleccionado de Uruguay, si no me equivoco. Mediocampista de culto. Venía a ser campeón con Tigres de la Apertura 2015, No, yo un jugador muy cumplidor, ¿no? pero llegó a darle poder a la media cancha, ¿no? Entonces, Sí, sí, Rafa sí. Márquez, el Gio Arévalo y jugadores buenos que ya teníamos, claro que te hacen ilusionarte, ¿no? Ese torneo además empezó con mucha ilusión. Jornada 1, Atlas Querétaro, le ganamos 3-1 con gol de Poncho González y 2 de Vergesio. Estaba Ponchito, estaba Vergesio, Vergesio es clave. Vergesio es la clave. Sí. Vergesio venía de la etapa anterior con Matosas, no había metido un mísero gol en el torneo, o 2. Ujú, La contratación más cara en el rojinegro venía del Boloña ujú. y se le estaba exigiendo y llegó metiendo goles. Inicia con un doblete y de ahí no pasó nada más. O sea, la mejor parte de esa saga fue la jornada 1. De ahí, La etapa de Vergesio fue la etapa de los asados en el Atlas, ¿no? sí, empezaron los asados. Empezaron los asados, los famosísimos asados. Pero el equipo seguía roto. De Sí. por sí el semestre pasado fue muy duro. En Ajá. este peor. No solo no se resolvió, sino creo que nos fue peor que con el señor Gustavo Matosas. Se perdieron muchos juegos e incluso afectaron tanto la participación del Atlas que para el torneo de su centenario, que fue 6 meses después, Ujú. no pudimos jugar Copa MX, de lo mal que quedamos. O sea, en un torneo europeo descendíamos. Así te la pongo. El regreso de Rafa Márquez no fue bueno, empezó a manchar su imagen. Pues no tanto porque seguía siendo seleccionado, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una conferencia de prensa en esa época donde Juan Carlos Osorio, que era el actual técnico de la selección, critica mucho a Gustavo Costas por la posición en la que ponía a Rafa Márquez en el Atlas. Que si no me equivoco, Costas jugaba con el Atlas con una línea de 4 Sí. y Rafa era uno de los centrales y Osorio decía que eso estaba Aguas. mal. Lo criticó. Sí, porque Rafa ya en esa edad es un jugador de línea de 5 para volverse mediocampista. Y esa era parte también de la debilidad defensiva que teníamos. Sí. Tenemos al Stripper Salinas, ¿te acuerdas? Un lateral derecho que tenía mucho recorrido, Sí, daba sí, unos sí. centros como con la mano. Que era excelente en el Toluca, en el Atlas no defendía nada. O sea, fue un Atlas que carecía mucho de un poder defensivo. La última temporada de Ponchito González antes de ser vendido a Monterrey. Torneo previo a los 110 años del club. 100 años. A los 100 años del club, cabrón. Sí. Y ¿Quién era el portero? se ¿Estaba fue a- Aguilar? No, era Fraga. Fraga. Ah, ya. Estaba no era Pinto. No, era Ustari. Se trajo Ustari. Trajimos sí, a sí, Ustari. es cierto. ¿O Trajimos a no fue Ustari. cuando trajimos a Tonali? No, eso fue, ¿Ese fue después? después. Fue Ustari que ataja un Ustari, penal. sí. Que se vuelve un jugador referente del Atlas de esas épocas. Con mucho cariño, ¿no? Se le Exacto. recuerda con mucho cariño. Pero bueno, el problema es que todos se echaron esa época Fue oscura. cuando Messi nos empezó a seguir en Instagram. Messi nos empezó a seguir. Eso sí salió bien. Sí, sí, sí. Todo eso, pero como rojinegro era jodido domingo, o sea, fin de semana tras fin de semana, ver cómo el Atlas perdía. Después de estar Sí. acostumbrado a una época ya de ser un equipo de media tabla para arriba, ¿no? Sí, volvimos a los años anteriores, ¿no? Al Si final quieres cambiar y- de la primera década del 2000. En fin, en el número 4 ponemos la era Gustavo parte 2.
una época que tenía ilusión por el regreso de Rafa Márquez, por el regreso del mejor técnico de Sudamérica y fue un fiasco. No dijimos qué pasó con Costas. Costas renuncia al Atlas 2 jornadas antes de que acabe el torneo. No terminó el torneo y nunca más volvió a dirigir a México. Actualmente Costas fue despedido del Racing de Argentina, pero ganó la Sudamericana. O sea, es un técnico que siguió ganando, pero en México fue un fracaso. Y el Libertadores llegó lejos, ¿no? Semifinales. Sí. O sea que para como está el fútbol sudamericano ahorita. Si nos ve Gustavo Costa, saludos, a mí me cae bien. Y decían que se parece a Cepillín. Sí. En el número 3 nos tenemos que vamos a regresarnos al 2012, un año en donde el Atlas venía de salvarse del descenso de forma épica, fue la mejor defensa del torneo, metió nada más 7 goles en el torneo y se salvó. Entonces ese verano la expectativa crecía, estaba dirigiendo a la Pájara Chávez, un año que venía después de los Juegos Olímpicos de México, la medalla de oro de México, la ilusión estaba... Teníamos medallistas, ¿no? Darwin Chávez, no, ya está en Monterrey Darwin, no tenemos medallistas, ¿no? Bueno, el Atlas venía de salvarse épicamente del descenso un torneo antes, descendiendo a los Tecos, y se reforzó para volver a ser un equipo protagonista, ¿no? Entonces, después de toda la sangre que sacamos 6 meses antes, estábamos todos ilusionados, y el Atlas hace un mercado de fichajes, yo diría, medianamente histórico. De los más prometedores. De los más prometedores, y es un mercado donde traen de los últimos líderes de goleo, Héctor Mancilla, que venía de ser crack en Tigres. Sí, también ya había pasado por Toluca también, él había ido muy líder bien de goleo en Toluca, campeón en Tigres, llega al Atlas, llega Matías Buoso, también, que a la postre se vuelve elemental para el proyecto en el futuro, pero... para el proyecto de un año después, ¿no? Pues decías, la delantera, claro. Mancilla, Buoso, puta, güey. Estaba Bolaños, un ecuatoriano que daba mucho de qué hablar. Sí. Iba a ser como este refuerzo mágico. Llega el Negrito Sandoval también al rojinegro. Claro. El Atlas de ese torneo incluso saca una playera icónica, es una playera morada, que decían, esto es por Atlas Colomos, la madre, la playera de la maldita suerte. Y el portero era Pinto. El portero seguía siendo... Histórico seguía siendo Pinto, que nos salvó del descenso. Bueno, un Atlas que ilusionaba porque si bien tenía muy fuerte la zona defensiva, ahora dijeron, le vamos a apostar a ser un equipo ofensivamente interesante. Cuéntalo de Mancilla. Sí, lo que te platicaba ahorita, que me acuerdo mucho cuando oficializaron que Mancilla se iba al Atlas, que Zancadilla, reportero de Guadalajara. Cuando Zancadilla de Guadalajara era bueno. Cuando era bueno, antes de que vendiera su cuenta, ¿no? Sí. Que sube esta foto de Mancilla con la playera del Atlas y Mancilla trae la cara más triste que le hemos visto en toda la historia. Sí, en su momento dices, puta, seguramente la pondremos aquí, pero... Seguramente es una mala foto. No, o sea, la foto es igual a la temporada. Mancilla, temporada tristísima con el rojinegro. No, terrible. El Atlas le va tan mal que termina siendo último lugar general y vuelve a comprometer su situación para pelear el descenso 6 meses después, ¿no? Que es el torneo épico donde llega Tomás Boy a salvar al rojinegro. Eso estuvo bien, pero se pasó por esta cagada de administración. Todavía los dueños eran los 132 socios. Sí. La Pájara Chávez inicia el torneo, lo corren después de que el Atlas pierde en Cancún porque Bolaños y el Negro Sandoval se quedaron no regresaron. O sea, era una fiesta el pinche Atlas. Todo lo que se armó 6 meses antes se fue a la basura, ya no éramos buena defensa, no metíamos goles, insisto, último lugar general. Y bueno, o sea, recordarme de ese torneo, o sea, me da coraje porque había mucha expectativa. Traíamos jugadores, insisto, talla de Mancilla, Buoso, ese semestre anduvo mal, no fue lo que esperábamos. Pero es que, o sea, se resume en eso, ¿no? Fue un pésimo torneo, un muy buen mercado, un pésimo torneo, pasaron todas las cosas que podían salir mal, salieron mal. Porque la Pájara Chávez perdió toda la autoridad del plantel, era una fiesta todo el tiempo. Fue despedido. ¿Y quién llegó? Tomás Boy, llega Tomás Boy. O sea, ¿llega como interino? Sí, de hecho, ese famoso video que ven de Tomás Boy preguntándole... cuando se pelea con Marco Cancino. Claro, que le dice pelón. Ajá. ¿Cómo le dices? ¿Ideal? Le dice, Marco Cancino le pregunta si cree que él debe seguir siendo el técnico ideal del Atlas. Ideal es que tú tengas pelo, ¿no? Ese famoso video es en ese torneo. Es por eso en ese momento es tan alto. Lo ponemos arriba porque esta mamada de torneo nos metió a pelear a descenso directo otra vez, pero sí nos dio ilusión, ¿no? ¿Contra el Atlante? Sí, por decir, el de Rafa Márquez fue un torneo malo, pero existían equipos peores como Veracruz, el desmadre de Lobos. O sea, no tuvo una consecuencia grave el torneo de Márquez. Este sí nos metió directamente al descenso y si no fuera por Tomás Boy, ahorita quizá ni existiríamos, ¿no? Tan sencillo como eso. El Apertura 2012, terror, episodio negro en la historia del Atlas,
cuando hablamos de ilusiones. En el número 2 tenemos Tenemos la era Gustavo, parte 1. la era Gustavo parte 1, son dos Ese partes. tema que a ti te encanta. Pero así como me encanta, me duele, güey. O sea, Claro. yo creo que es de las veces que más me he ilusionado Pues sí. con el rojinegro. La era Gustavo, parte 1, llega después de uno de los puntos que vamos a tomar ahorita. Ajá. Y es uno de los puntos que más ilusionaron a la afición porque se contrata al señor Gustavo Matosas. ¿Quién era Gustavo Matosas? El técnico de moda de la Liga MX, un Ajá. técnico que venía de ascender a León, hacerlo bicampeón. Se cotiza tanto que lo contrata el América. Sí. Cuando ser bicampeón no era tan fácil, ¿eh? Que sigue sin ser fácil, Sigue pero sin ser pasa fácil. más seguido. Pero pasa más seguido, está bien. Se va al América, gana la Conca Champions, se pelea con la directiva porque Ricardo Peláez no le quiere traer los refuerzos que él pide, que ahí Ujú. empezaba un foco rojo, queda libre y el Atlas lo contrata después de acabar su relación con Tomás Boy. ¿Qué pasa aquí? Llega Gustavo Matosas, insisto, el técnico más top de la Liga MX en ese tiempo, es el 2015. Ujú. Matosas venía a ganar un título por torneo prácticamente. Y le abren la cartera para el proyecto deportivo. Era Azteca, ¿no? El dueño del Atlas en ese El momento. dueño del Atlas era TV Azteca. Sí, sí, sí. Y se traen a jugadores como al ya mencionado Gonzalo Vergesio como nuestro 9, Sí, que metió 2 míseros goles. sí. Se traen a Franco Arizala, que venía a ser pues, el delantero de confianza de Matosas en León. Ajá. Van a recordar mucho este jugador, a Cristian Tabó. Muertazo. Era el uruguayo de moda. Ahí se lo trae Matosas, ¿no? Que dicen, después se descubrió que Matosas tiene una red de futbolistas, no representaba, pero él se encargaba de cerrar negociaciones y le promotor. tocaba dinero, era un Era un promotor que promotor. dirigía y obviamente en el Atlas se infló sus bolsillos y si no hay que invitarlo hay que darle derecho de réplica, pero parecía, por lo menos es lo que dice, ¿no? Pues por algo está vetado, ¿no? Está vetado el fútbol Está mexicano vetado el por fútbol algo. mexicano. Estaba Matosas, estaba... bueno, traen a Loboa, que era también el lateral de ese Sí. León bicampeón. Traen a Que también Pel- venía muy a la baja, ¿no? Nos lo descubrimos hasta que llegó. Llegaba este Felipe Baloy, central de Ajá. culto de la Liga MX, a Sí. arreglar el desmadre defensivo. Llegaba un chavo Zárate, el Pipi Lavilchis. Ujú. Era una revolución, o sea, estábamos ilusionados. Entonces, Rehizo al equipo. rehizo al equipo. Jornada 1, vamos contra el Querétaro, perdemos 2-0. Un Querétaro que venía a ser subcampeón. Ajá. Y dije, bueno, pasa. Después Querétaro de jugamos, Bocetich. jugamos contra el América, le ganamos 3-1 en el Azteca. Dije, este es el pinche Atlas, cabrón. Sí. Dije, esto va a pasar todos los fines. Ese fue el último momento de felicidad. Después vamos contra el Monterrey, me acuerdo. El Monterrey del Turco nos mete un 3-0, Sí. jugando el Monterrey de visitante. Güey. Después es el partido fatídico, vamos contra Pumas Horrible. y nos gana 5-0, cabrón. Pero íbamos 5-0 en el primer tiempo, ¿te acuerdas? Fue un desmadre, yo me Fue acuerdo. horrible. O sea, Sí, sí, sí. empezamos a ver golizas, Era o una sea, fiesta. no había fortaleza defensiva, Fue la primera- tampoco metíamos La goles. primera renuncia de Matosas en el Atlas. Matosas renunció como 3 veces, no le aceptaron la renuncia. Dijeron, cabrón, Sí, sí, sí. no puedes renunciar a la jornada 5, güey, ya te invertimos un chingo. Y de ahí fue para abajo. El Atlas empieza a levantar en Copa MX. Creo que era el único torneo donde le empezó a meter huevos. Ajá. Y Ah, el Atlas claro. llega hasta semifinales de la Copa MX. Ajá. Y jugamos contra el León. Y me acuerdo que nos elimina el León. Sí. Y la siguiente fecha perdemos contra el León. Y Nos dirigía Pepe Mata, ¿no? no, estaba ¿Todavía Matosas. estaba Matosas? Dirige Matosas, pierde contra León, esos 2 juegos seguidos, Ajá. y ya le aceptan la renuncia a Matosas. Sí. Se acaba con 2 fechas por disputarse. Y dices, puta, a ver, puede ser un torneo normal en el Atlas. A ver, yo te voy a decir por qué no. 1, se jodió. Venía de hacer el Atlas torneos buenos con Tomás Boy, y aquí se jodió todo. O sea, de ir para arriba, el proyecto se fue para abajo. Ujú. De estar acostumbrado a pelear liguilla, otra vez fuimos de los últimos lugares generales. 2, se hizo una inversión tan fuerte que después de ese torneo no se volvió a hacer inversión en el equipo del Atlas, no volvió a haber un mercado de fichajes fuerte. Se perdió esa confianza, o sea, se gastó toda la lana, quién sabe cuánto dinero se robaron, fue un fiasco, ¿no? Tercero, continúa con la era de Gustavo Costas, que nos hundió más y nos volvió a meter en problemas de descenso después del gran año de los 2 años que venía haciendo el Atlas. Entonces, es muy fuerte por la ilusión. O sea, yo no sé tú cómo recuerdes esa época de Matosas. O sea, ¿te ilusionaste en algún punto? Nah, sí. O sea, yo me acuerdo mucho, todavía estaba el draft de Cancún,
Me acuerdo cuando Matosas estaba recién anunciado y sube una foto a su Twitter con merch del Atlas. Y ¿no? sube en Instagram, ¿no? Subía unos lentes Ajá. rojos, así decía, Sí, ya sí, sí. llegamos, empezamos. Ajá. No, era una mamada, o sea, fue Sí, vende o sea, a humo. ver, estaba ilusionado, creo que se valía estar ilusionado, ¿no? Matosas, como mencionaste, pues era el técnico de moda, venía de ganar un título por año. Nosotros, pues también estábamos necesitados de un título. Hubieron, yo creo que los refuerzos pintaban bien, ¿no? Vergesio pintaba para ser la nueva figura de la Liga MX y pues no, la verdad es que nada de nada. Como pececito, nada. Sí, y desfalcó económicamente al Atlas. Y ahí empezó el rompimiento con Grupo Salinas, ¿no? Sí. Vamos al número 1. Vamos al número 1, y esto me pone mal. Nos pone mucho de malas a todos los atlistas, pero el número 1 es el fatídico Clausura 2015. ¿Y por qué? O sea, más que decir, llegó un nuevo técnico, llegaron tantos jugadores, no. Fue el pico más alto del proyecto de Tomás Boy en el Atlas en 2015. Un Atlas que venía de jugar descensos, Tomás Boy lo salvó, nos metió a ser un equipo ya de liguilla, ser top 4 de la liga. Terminamos top sí, 4. O sea, la verdad es que nos malacostumbró. Cerrábamos las liguillas jugando de local. Sí. Y estamos clasificados a la Copa Libertadores. Entonces Claro, era un semestre claro, de fiesta. claro. Además, Chivas estaba peleando el descenso. Un 2015 que empezó muy cabrón. Sí. El Atlas se refuerza con un brasileño que se llamaba Keno, que terminó Claro. ganando la Libertadores. Jugó el Mundial de Clubes del 2025. Sí, Ganó la Libertadores del 23. sí. Retornó Juan Pablo Rodríguez, Ujú. el Chato, que fue multicampeón en Santos, partiendo madres. Ponchito González en su nivel más prime, que es fundamental en esta Super historia. Prime, creo que lo llamaban a la selección. Los delanteros, Ese estaba entonces. el Negro Medina, estaba en un buen nivel. Ah. Estaba Venegas, era el central que llegó a la selección. Sí. Los laterales teníamos a Enrique Pérez, a Edgar Castillo, ¿Quién era el portero? Vilar, Vilar. el portero era Vilar. Entonces, era un Atlas que tenía... Mira, yo ¿cómo Rodrigo quiero a Vilar? Villar, ¿Cómo no quiero sé. a Vilar? Pero era jugar con un gol en contra a veces. Es que se Cuando él adelantaba estaba de mucho, titular, pero sí, era un sí, Atlas que jugaba bien, que sacaba los puntos. Estaba Ujú. Walter Kahneman como nuestro central, Kahneman, claro. que era el defensa sensación. Venía de jugar la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid, con Ajá. San Lorenzo. Sí, sí, sí. Un proyecto que ilusionaba, o sea, tenía como ya Tomás Boy los parches bien hechos, nos acaba de eliminar el Monterrey en cuartos de final. Ajá. Y bueno, Lo recuerdo. llega el Atlas y, insisto, pasan varias cosas, ¿no? Jugamos la Copa Libertadores, nuestra tercera Copa Libertadores, veníamos... Siempre habíamos clasificado y habíamos clasificado bien. En la Libertadores siempre avanzamos de grupo y avanzábamos bien. Exacto. ¿No? Y jugamos en un grupo, el grupo de la muerte. Una vez más. Estaba Colo Colo, campeón de Chile, Atlético Mineiro, Sí. revelación brasileña, Sí. y estaba el Santa Fe de Colombia, que era el campeón, Ajá. con Gustavo Costas, justamente. En ese torneo, Atlas pierde todos los partidos de la Libertadores, pero solo se le gana al Atlético Mineiro de local y de visita. O sea, termina con Sí, 6 sí. puntos. Sí, le ganamos al más difícil. Pero es un grupo tan cerrado que termina eliminado, termina en último lugar el Atlas, ¿no? Sí. Independiente de Santa Fe creo que clasifica. Ujú. Para no hacer el cuento largo, esa Libertadores es en la que la final es River Plate contra los Tigres y Tigres la pierde, ¿no? Regresando a este tema, hay momentos cumbre en este torneo cuando Ponchito González va a cobrar un penal para ganarle a Chivas de último minuto. Claro. Lo bombea y Y lo para Mitchell. lo para Mitchell, empatamos. Ujú. Chivas revive después de eso, se salva del descenso, clasifica la liguilla y es ahí Sí. cuando está todo el desmadre. Atlas juega la liguilla, llegamos ilusionados. Después de una mala Libertadores, se la apostó a la liga, se terminó en cuarto lugar general, cerrando el local, Bien. mucha fe. Atlas juega una ida contra las Chivas donde queda 0-0. Nos tocan las Chivas, entonces es momento de eliminarlas. Atlas empata. O sea, era una muy buena oportunidad para dar un golpe de autoridad, ¿no? O sea, era 2015, llevábamos 13 años sin clasificar a semifinales. Sí, desde el 2004 no clasificábamos, 11 años. 11 años sin clasificar a Y este era el semifinales. torneo. Atlas venía jugando liguillas, ya le había agarrado el modo. Empatamos la ida 0-0. Ujú. Y en la vuelta Tomás Boy tiene la grandiosa idea de tirarle mierda a Marco Fabián, decir que el jugador es cagada, que no sirve para ni madres. Sí, que metió un golazo cada 3 meses y que no hacía nada No, más, que metió ¿no? un gol cada 3 años, ¿no? Una Algo madre así, ajá. Sí, Bueno, sí, sí. empieza el partido en Guadalajara, el partido de vuelta, 0-0, con el empate Atlas pasaba. Ujú. Omar Bravo está en Chivas, ¿no? Venía de salvarnos del descenso. Omar Un Bravo par de ya había años regresado antes. a Chivas. Ajá. Empieza con un golazo de Marco Fabián, Sí, al minuto 2 o 3. sí. Después lo empatamos con un gol del Negro Medina. Golazo también.
Y Le pega después, desde 3 cuartos. pero Marco Fabián dice, este güey dice que mete un gol cada 5 años, ni madres. Le pega de fuera del área, creo que recorta, le pega y nos hace un golazo, el 2-1. Sí, sí, sí. Y como 10 minutos después nos mete el 3-1. Sí, Entonces, hat-trick de Marquito. hat-trick de Marco Fabián en el Hat-trick de primer golazos. tiempo. Y yo estaba que me llevaba la burger. Sí. Porque había gol de visitante en esa liguilla. Necesitaba ganar el Atlas. Ujú. Entonces arranca el segundo tiempo y luego nos mete gol Omar Bravo, Sí. el 4-1. Y entonces Chivas era para que nos ganara 6-7-1 ese juego. Pudo haber sido una sodomizada histórica. Y de repente la afición se mete a la cancha. Ujú. Entonces entra la afición en uno de los momentos más, pues diría la gente, trágica. Sí, para el fútbol mexicano algo trágico, pero para el atlista sí es una humillación que nos hizo Chivas. Claro, No, o sea, eso que, no si, nos que, lo si quita la, nadie. que si la barra no se mete a la cancha, o sea, no sé cómo acababa eso, pero o sea, pintaba muy mal. Nos estaban goleando el partido, o sea, se empiezan a madrear a Venegas, o sea, se da patadas con la afición, Sí, la sí, gente sí. empieza a recriminarle a todos, divorcio entre afición y equipo, que era un buen equipo, es lo que no Era entendía. un buen equipo que había hecho un muy buen torneo. Por la afición quitando, estaba o sea, tan- quitando al lado lo de la Libertadores, habíamos hecho un muy buen torneo. Quedar en cuarto lugar no es fácil, No, no menos con el plantel, porque no es como que tuviéramos un plantel pero un plantel que estaba creciendo. muy caro, ajá. pero era un plantel exacto. O sea, y que Tomás Boy le sacaba mucha agua a las piedras. Pero sí, se concreta el divorcio de la afición con el equipo. Me acuerdo que ¿No? Y la afición va a buscar a Tomás Boy cuando se mete, y se mete Venegas a pelearse sí, con los de la querían afición para que madrearse no le al hicieran nada a técnico, Tomás no Boy. mames. Entonces, Una el locura. partido se habla con los dos capitanes, ya que se guarda toda la gente, dicen ya peloteen. Entonces son 20, 25 minutos ya no haciendo nada. Ujú. Se acaba, pasa Chivas y el Atlas renuncia a Tomás Boy o es despedido. Y el Atlas se queda con muy mala imagen de Tomás Boy, que estuvo mal, o sea, porque la neta lo que nos hizo el gran Tomás Boy, que en paz descanse, fue salvarnos y hacernos jugar bien. Y era tanta la ilusión que se desató un sentimiento colectivo, pues pues no sé, no pensó bien la gente y atacó e hizo un O desmadre. sea, creo que hoy, 11 años después, se le recuerda con cariño a Tomás Boy, pero la verdad es que sí hubo mucho tiempo en el que Tomás Boy dejó de ser querido en el Atlas, a pesar de las grandes temporadas que Y tuvo. también Tomás Boy era provocador porque se fue al Cruz Azul después y nos ganó y nos festejaba a los Ah, sí, pinches. sí, sí. Pero este es el jefe Boy, es su genialidad y la No, neta. pues era una personalidad. Para mí está en el top 3 de Era una gran técnicos del personalidad, Atlas sí, de la sí, época sí. moderna. Un gran tipo. No, sin duda. Tomás Boy y el Atlas debían tener... O sea, prefiero que se hubiera dado continuidad a ese proyecto a la era de los Gustavos, Pues, ¿no? Es que mira, yo creo que Tomás Boy logró consolidar a un gen ganador en el Atlas, porque nos metía seguido a liguillas. Pero pues sí, o sea, como dices, no se continúa el proyecto y sigue siendo muy irregular el Atlas hasta cierto periodo, ¿no? En fin, terminamos así este top 5. Ujú. Quiero que nos digan si están de acuerdo. Estuvo fuerte, yo me puse triste después de hablar del jefe Boy. Si les gustan estos videos, por favor, suscríbanse, denle like, comenten si tienen ustedes un momento que te generó mucha ilusión y que terminó siendo un fiasco, por favor, para hacer debatito sano y debatito sabroso. Y díganos qué podemos mejorar también. Algo que decir. Nada, gracias por llegar hasta esta parte del video. Coméntanos el momento más triste que te ha puesto el Atlas. Después de una gran ilusión, porque hay muchos. Y Sí. recuerda, el Atlas es el papá. De la Liga MX. Nos vemos.